Hola, buenas Sempre tardes aguardando a mais uns todos minutinhos y para que todos possam todas. se Sean muy conectar. bienvenidos. Vamos a Inicialmente guardar vou algunos compartilhando minutos algumas nada más sin que informações. se conecten Note que las essa demás reunião está sendo personas. gravada. Comparto algunas Então, caso você não esteja de informaciones. Se está acordo com a grabando gravação desse esta vídeo, a gente reunión y si pede es para que el possa caso de que manter o no seu estén de vídeo acuerdo con desligado. su grabación, por favor que mantengan la cámara apagada. E em alguns instantes a gente começa o nosso webinar. Empezaremos pronto nuestro webinario. Boa tarde a todos e a todas novamente. Sejam muito Hola, buenas bem-vindos, muito tardes a todos bem-vindas y ao nosso todas una vez webinar. más. Bienvenidos a nuestro Algumas informações webinario. gerais Les para comparto iniciarmos algunas esse informaciones webinar está generales sendo antes de gravado. dar Então, a inicio gente a esta convida a todos sesión. que possam Se ligar está as suas grabando câmeras para esta que a gente possa reunión, ter así que les uma animamos a discussão que mais prendan sus interativa, cámaras. mas De aqueles que esta não manera desejem podremos ter o seu vídeo interactuar mejor en gravado, a nuestra gente reunión. deixa Pero isso de ser também el caso desligado, de que por no gentileza. quieren tener grabada su imagen, mantengan Além sus disso, muito cámaras boas apagadas, tardes por a todos favor. os colegas que nos seguem desde a América Latina, desde a região. Tenemos también traducción simultánea, entonces si hacen clic en los tres puntos al final de las opciones en Zoom, tienen también la opción en español. Bom, é um prazer abrir o encontro no dia de hoje. Esse webinar Es un marca a conclusão gusto de uma abrir consultoria este encuentro del conduzida, día de liderada pelo hoy. Esto es projeto el cierre de una EcoAdvances, consultoría voltado para o liderada por el fortalecimento de proyecto instrumentos, EcoAdvance, incentivos dirigido al e mecanismos fortalecimiento de financeiros para promover herramientas, a adoção da incentivos y rotulagem mecanismos eco-friendly financieros nos para produtos do Brasil. promocionar la E adopción para dar as del boas-vindas ao etiquetado nosso webinar, eu vou ambiental. passar a Y palavra para para o dar las diretor do bienvenidas projeto a nuestro EcoAdvance, do webinar, le Programa paso la Regional palabra al EcoAdvance, director Álvaro Luna. regional del proyecto EcoAdvance, Boa Álvaro tarde a todas Luna. e todos. É uma Hola, satisfação buenas aqui tardes a novamente todos y participar deste todas. Es webinar un gusto que estar aquí una muito vez más importante para para todos hablar nós. de temas que son tan Isso está a importantes se dar para no todos contexto nosotros. Todo do eso projeto que nós ocurre estamos en el apoiando marco de un e estamos proyecto juntos aqui que com apoyamos y para el 13 anos, cual que já estamos estamos a cumprir. juntos É también. um projeto que Y apoia 5 es un países em proyecto que que apoya tentar cinco mitigar a países mudança en el climática, intento a de conservar a mitigar diversidade dos los efectos recursos del através cambio de compras climático y públicas preservar la sustentáveis, através da biodiversidad y los rotulagem. recursos por medio de las Então, nesse compras públicas sentido, nós sostenibles y por el temos ecoetiquetado. o En financiamento este do contexto, Ministério contamos con la da financiación del Alemanha, Ministerio de Medio através da Ambiente Iniciativa Federal de de Proteção do Alemania Clima. por medio de una Então, iniciativa nós de entendemos que protección as al compras clima. públicas Nosotros sustentáveis, entendemos que las sem compras dúvida, junto com a públicas rotulagem, sostenibles, sin lugar a dudas, são de la instrumentos mano estratégicos em con el termos do que é ecoetiquetado, integrar a son agenda instrumentos de mudança climática, estratégicos para la proteção do integración clima, de la da agenda biodiversidade, climática, la dos protección recursos, como já foi dito anteriormente, climática, e a la promoção de protección de la práticas de biodiversidad, de los consumo e recursos produção mais y también a la sustentáveis, não é? promoción de prácticas y Então, consumos que quando sean más nós falamos sostenibles. de De esta rotulagem, manera, cuando certificação, hablamos de etiquetado ambiental, de certificação é essencial certificación, que esses instrumentos estos sejam son temas rigorosos, né? que nos llevan a Que pensar sejam en respaldados más por informações criterios de seriedad confiáveis, en estas eficazes. herramientas
herramientas, que busquen informaciones que sean fiables, que se puedan comprobar y que sigan también la normativa internacional y que de la misma manera se pueden comprender. De esta manera, es una adopción que demanda un esfuerzo conjunto por parte del Estado, del sector privado y también de toda la sociedad civil. Es una realidad que de la misma manera requiere especial atención cuando hablamos de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se tratan de empresas que se encuentran con barreras estructurales para sumarse a las compras públicas sostenibles y también del sistema de certificación. Lo que se exige en este sentido es un apoyo distinto con estrategias también diferenciadas que puedan facilitar el acceso a esta financiación. Nosotros entendemos cuáles son los retos que eso supone, igualmente la relevancia que tienen estas empresas en este rubro. Ustedes sabrán que las micro, pequeñas y medianas empresas son la espina dorsal de la economía global. Y en Latinoamérica y en el Caribe, 9 cada 10 empresas son microempresas. Entonces, hablamos de un grupo que responde por un 60% de los empleos formales productivos y que contribuyen con un 25% del PBI de los productos de la región. Estos son datos de nuestros compañeros de Loco Institute. Así que ellos componen este proyecto junto al NUMA. Es un proyecto que se ejecuta por parte de este consorcio, ¿no? De PNUMA, de Loco Institute y también por parte de GIZ. Ya cuando hablamos de Brasil, las microempresas responden por un 95% de los negocios. ¿Se dan cuenta de la relevancia que tiene este grupo? Por eso, el desarrollo económico, sin lugar a dudas, depende de estas empresas completamente. Y si nosotros entendemos este panorama, el encuentro de hoy es importante justo para explorar los resultados que se han dado a partir de un estudio de Impacta Finanzas que ustedes van a ver a continuación. Es una empresa que se llama Impacta Finanzas Sostenibles y que se ha contratado para este proyecto de EcoAdvance en colaboración con el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio y Servicios MDIC. Así que vamos a intentar aclarar aquí las diferencias entre lo que es etiquetado ambiental, lo que es certificación, promocionando también una comprensión más amplia sobre los costos involucrados en estos procesos y también oportunidades para ampliar el acceso a la certificación. De esta manera, para que se pueda reducir las barreras financieras, superar obstáculos y entender las técnicas también que se demandan para eso. Aquí me refiero a toda esta cuestión de información y también de mercado. Esperamos entonces que estos resultados sean útiles para todos, ya sea para parte del gobierno, empresas, sistema financiero y consumidores, por supuesto. Y que esto también pueda impulsar inversiones que sean más estratégicas y dirigidas a acciones de valoración, igualmente de sensibilización, generación de beneficios que se puedan medir, beneficios financieros a las empresas certificadas. La experiencia de Brasil, estoy seguro, será muy útil también para sus aliados en proyectos de otros países de la región que nos acompañan el día de hoy con el objetivo de compartir las lecciones aprendidas. Nosotros llevamos a cabo este estudio similar también en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil a través del proyecto EcoAdvance.
Esperamos que para los siguientes pasos podamos tener un análisis comparativo de los resultados de los distintos estudios en estos países y a lo mejor podremos tener condiciones de llegar a algunas herramientas y recomendaciones prácticas que sean útiles a todos los países de la región. Con eso, entonces, concluyo mi parte de mi presentación, mis palabras de apertura y le doy paso a Jason Basso también, el ministerio. Así que muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y esperemos que esta sesión pueda apoyarles y ayudarles a superar los obstáculos para financiación del etiquetado ambiental y de la certificación, sobre todo en Brasil, pero también en toda la región. Muchas Muito gracias. obrigado pela fala, Álvaro. Como você Muchas anunciou, gracias vai por ter su abertura palabra, Álvaro. por parte Entonces, dos como nossos colegas da comentaba, MDIC, a tendremos Geisiane ahora Basso, las que é palabras assessora de apertura técnica por parte de da los colegas Secretaria de de Economia MDIC, Verde, da Geisiane Basso, que es Organização de asesora Indústrias técnica da de la MDIC, e Secretaría junto com o también Ministério da Gestão e Verde y también Inovação, del são Ministerio os nossos junto al parceiros Ministerio políticos de de Gestión implementação e do Innovación. Son Ecoadvance nuestros Brasil. aliados A políticos de Geisiane é o ponto implementación focal do del MDIC, que é o Ecoadvance en coordenador do Brasil y projeto, e vai Geisiane fazer es nuestro também essa fala punto de de abertura. contacto para este proyecto y también hablará ahora en la apertura del evento. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues me gustaría empezar agradeciendo a todo el equipo también de GIC, también del Impacta, por la oportunidad de intercambiar experiencias y este momento, ¿no? De conocer un poco más sobre la realidad de un área que es tan importante. Muchas veces estamos aquí, cada quien en sus oficinas, imaginando cientos de ideas y de soluciones, pero muchas veces en la práctica no tienen ningún sentido. Entonces, el equipo ha preparado un estudio muy amplio y muy adecuado para el momento que vivimos. Así que es muy importante también para el proyecto y espero que todos nosotros tengamos la oportunidad de aclarar dudas, también hacer comentarios, preguntas con el objetivo de contribuir para el crecimiento de esta agenda y el cumplimiento de una actividad tan importante como esta. Así que les deseo a todos un excelente evento y que sea, de hecho, una oportunidad de Muito intercambio de obrigado, Juliana. Eu experiencias. passo agora a palavra, então, Sí, para os nossos muchas colegas da gracias, Impacta, que Eisiani. conduziram esse Entonces estudo. ahora le paso la Só um pouco palabra a para los a colegas gente ter de a ordem do dia Impacta, hoje. responsable A del gente vai ter uma estudio. apresentação sobre os Y nada más principais les comparto resultados un dessa poco de la consultoria, agenda. desse estudo com Tendremos una diagnóstico presentación geral de los sobre principales o acesso ao Ecoadvance na certificação diagnósticos no de todo el Brasil. estudio Em sobre el acceso seguida, al os nossos etiquetado colegas da ambiental en Impacta vão Brasil. apresentar também A algumas continuación, recomendações, los colegas de metodologias Impacta van e a presentar algunas possíveis próximos recomendaciones passos y em lecciones relação ao aprendidas y concentrado. siguientes E ao final a gente pasos vai ter um momento posibles de con base en discussão los aberta. Então, eu resultados. convido todo Y al mundo a tomar final nota das suas será el momento perguntas, de que tenha vontade discusión. também de Así que les compartilhar invito a as que perguntas no apunten sus chat, dudas, para que a gente comentarios, las não pueden possa, poner para que también a en gente não el perca chat nenhum ponto importante para na no discussão. perder ningún Com punto isso, eu passo a importante en palavra agora este para o debate. Felipe Vignoli, Y que é muy o bien, entonces principal ahora le representante paso da la palabra a Impacta, Felipe que Vignoli, vai el fazer a representante apresentação geral principal de desse Impacta, diagnóstico. que conducirá la presentación Obrigado, del estudio Fábio. y el Obrigado, Álvaro. Obrigado, diagnóstico. Geisiane, Sí, também, muchas primeiramente, gracias, pela Fabio, parceria no Seisiani. projeto, em todos Muchas esses gracias passos. por la Me alianza en este apresentando proyecto rapidamente, y eu sou Felipe todos Vignoli, fundador estos da pasos. Yo Impacta soy Finanças Felipe Sustentáveis, como Vignoli, iniciado soy pelo fundador de Fábio e Impacta, pelo Álvaro. Finanzas Sostenibles, como ya A trilha han até aqui foi bastante señalado extensa e muito Álvaro y también gratificante, né? A Fabio. gente Y bueno, el encontrou recorrido hasta caminhos, né, aquí que a ha gente não sido realmente esperava muy no início do positivo. projeto, Nosotros né? nos encontramos Evoluímos con algunos nas resultados que de diversas verdad no lo ações esperábamos possíveis para y que ampliar a pueden conducir capacidade, distintas todo o acciones time de posibles competitividade con el das objetivo de empresas por meio ampliar desse ano. la Vai ser uma longa capacidad estrada pela productiva y frente, competitiva de muita las já empresas. Pero percorrida, tenemos un mas largo algumas que a camino gente realmente por precisa recorrer y acelerar. claro, nosotros E a gente tenemos queria también começar acciones que esse acelerar. debate Y nos colocando gustaría em perspectiva, empezar né, um este ponto debate conceitual que é exatamente presentando a
una cuestión que es de concepto, que es sobre qué es el etiquetado ambiental. Muchas veces pensamos en su definición y se confunde con la certificación ambiental. Esto lo podemos entender, ¿no? Es normal que cambiemos un poco los conceptos, sobre todo cuando es alguien que no trabaja con este tema en su rutina. Pero pese a que nuestro estudio se refiera al etiquetado ambiental tipo 1 y les hablaremos de las diferencias entre los conceptos, las cuestiones se parecen mucho entre los dos mundos. Así que es posible hacer algunas comparaciones. Podemos también hablar de sus dudas ya al momento de preguntas y respuestas, pero entendemos que las informaciones del etiquetado ambiental también sirven para certificación. Son caminos muy similares. Cuando hablamos de certificación ambiental, hablamos de la evaluación de procesos, prácticas, procesos o sistemas de gestión de una empresa. Es decir, tenemos una organización que fue acreditada y a partir de este proceso le concedemos una certificación para procesos, sistemas de gestión, etcétera. En cambio, cuando hablamos de etiquetado ambiental, estamos hablando de la etiqueta, de hecho, que va al producto. Así que habla de características particulares ambientales de un producto, así que el enfoque del etiquetado ambiental, de la etiqueta ambiental, es algo que va directamente en el producto. Y para hablarles de este universo de las etiquetas, ahí sí hay una diversidad de etiquetas y de productos. Y nosotros identificamos que los que siguen la normativa ambiental, tenemos la ISO, que tenemos la 1020, también tenemos lo que presentamos aquí al lado. Nosotros hicimos un seguimiento de lo que se define por parte de organizaciones internacionales. Y ahí hablamos de certificación y de acreditación que concede este tipo de certificación. Ya con respecto a otras etiquetas, tienen otro método de acuerdo a al mensaje que quieren pasar, ya sea por parte de producción orgánica o de maderera, etcétera. Y eso es importante de entender y también la diferencia de cuando hablamos etiquetado tipo 1. ¿Qué es eso? Y también para aclararles un poco más, el etiquetado, ecoetiquetado tipo 1 es la más rigurosa. ¿Por qué? Porque sigue una comprobación que es obligatoria y de manera independiente. Nada más para ponerles aquí en perspectiva, el etiquetado tipo 2 también hay un tipo de comprobación, es decir, se corrige. No hace falta tener este tipo de comprobación, es autodeclarada. El proveedor mismo hace esta declaración. En cambio, en el tipo 3 hace falta tener una comprobación independiente y no sigue un método estandarizado. Es un orden que va a comprobar que se sigue un tipo de metodología y de estándar, pero no es un proceso que es estandarizado. Y esta sería la principal diferencia entre estos tipos. Y nuestro estudio se ha dirigido en el tipo 1. Un punto importante es mostrar cómo está vinculado a otras esferas también. Por ejemplo, la ISO 14024, que es la principal base al hablar de etiquetado ambiental aquí en Brasil, está asociado a órganos internacionales como el Global Eco-Labeling Network y por medio de la ABNT tenemos esa adhesión a criterios y también está bajo la supervisión de órganos internacionales. Es importante decir que este tipo de etiquetado toma en cuenta la cadena de valor como un todo al analizar temas ambientales del producto, toma en cuenta el origen de los insumos de los productos hasta su disposición. Y sin entrar en grandes detalles, a modo de ejemplo, ya dado que tenemos diferentes niveles de comprensión aquí en este seminario y queremos alcanzar varias voces, ¿cómo se hace esto de forma sencilla? Hay una empresa que va a solicitar ese certificado, para eso va a entrar en contacto con un organismo de certificación, una credenciadora, y estará a cargo de hacer ese proceso. Pero hay criterios que algunos laboratorios deben evaluar dependiendo del sector. Como ejemplo, hay 24 sectores que la ABNT 14024
alberga. Entonces, es un laboratorio también credenciado y capacitado para hacer esos exámenes específicos dependiendo del sector. Y hay algunos organismos de credenciamiento que va a decir que ese órgano está capacitado y es competente para elaborar la certificación de forma sencilla, así que funciona. Creo que no necesito profundizar en la importancia de las pymes. Pienso que quienes están aquí en esta sala conocen esa importancia. Álvaro lo resaltó bastante, pero vemos que un gran problema de la ABPME es la competitividad y la productividad. Y entendemos, tomando en cuenta las cadenas globales e internacionales, que la certificación es una palanca competitiva de las empresas. Por lo tanto, esta es su principal relevancia para ver, al considerar el escalamiento aquí en Brasil, que debe ser estratégico la competitividad en cadenas globales y también en cadenas públicas. Ayuda a esa mayor adhesión a criterios sociales y ambientales a quienes quieren insertarse en este tipo de cadenas. Y como decimos, esto influye en las dicotomías de la oferta y demanda del ecoetiquetado. Entendemos que estos temas de productividad recaen sobre los altos costos de capital, altos intereses, la complejidad tributaria, el acceso al crédito. Y este es solo uno de estos puntos. Incluso sobre el conocimiento del sistema financiero es bajo. Por eso ha sido importante desde nuestra visión ya tener estudios que arrojen instrumentos prácticos para aliviar ese conocimiento, ese desconocimiento del acceso a capital en mecanismos financieros. En el estudio hubo una gran parte que fue estudios con datos secundarios que tomó en cuenta los cuellos de botella, de oferta y demanda, temas normativos, y decidimos incluir esa información de manera muy práctica, porque además de este estudio con investigación secundaria, que son estudios que ya se están llevando a cabo como rutina, fuimos a terreno y hablamos con varias empresas, no solo para entender sus dificultades y barreras, sino para ofrecer soluciones, que va a ser gran parte de lo que hablaremos hoy aquí con ustedes. En ese sentido, quisiera mostrar algunos datos de un primer estudio que hicimos en terreno para identificar desde el punto de vista de empresas pymes, cómo son o cuáles son los costos involucrados en ese proceso de identificación, identificando con esas respuestas cómo reducir esas barreras y ampliar los caminos hacia esas posibilidades de certificación y de etiquetado. El perfil de las empresas era bastante diverso. Hicimos una amplia convocatoria, incluso de carácter público. La adhesión fue baja, lo cual también es uno de los mensajes, pero fue cualificada con buenas respuestas, buenas empresas en diversos sectores, en diversas zonas y con diversos costos involucrados en el proceso de certificación. Entendimos que estos costos involucrados en la certificación o incluso en el etiquetado variaba de entre 10 a 100.000, pero esto dependía mucho de la cadena que estaba involucrada, la necesidad de accesos a ensayos de laboratorio, ausencia o presencia de mano de obra cualificada para llevar a cabo el proceso de auditoría. Por lo tanto, este costo varió bastante. Y con eso separamos lo que aprendimos en dos perspectivas de oferta y demanda. Y esto por sí solo ya nos deja un gran mensaje al tomar en cuenta los potenciales señaladores de la demanda. Lo que vimos, de hecho, o lo que va a empujar esa cadena hacia el crecimiento es la entrada en nuevos mercados. Y cuando hablamos de esa entrada en nuevos mercados, hablamos en la presencia de esas empresas en cadenas globales, hablamos de la presencia de estas empresas en cadenas de compras en el mercado nacional, pero por lo general esto es impulsado por empresas multinacionales, lo cual tiene un potencial enorme de ser impulsado por las compras públicas. Este
hecho lo vimos como determinante para todos los estudios y entrevistas que hicimos con decenas de actores, como un elemento central de cómo impulsar la demanda de cada eslabón. Esta es la función motriz. Nos sorprendió también que la preocupación con la sostenibilidad o la preocupación ambiental entró en nuestro campo de muestreo como segundo punto más relevante del por qué las empresas asumen este desafío, lo cual fue muy sorprendente y vino antes del precio premium. Los mismos respondentes en las entrevistas dijeron que la verificación o la solidez con la que se puede ver un precio diferenciado por tener una etiqueta o no, no era la principal fuerza motora de las empresas, y esto tuvo que ver con lo que vimos en la literatura. En resumen, la gran estrategia que vimos fue esta reputación, pero principalmente la estrategia de mercados y ventajas financieras inmediatas, es decir, cómo veo un beneficio financiero al adoptar una etiqueta ambiental, una etiqueta social. Desde el punto de vista de la oferta, vimos diversos cuellos de botella y puntos de discusión. Y para separar algunos grupos, los costos se citaban como lo primordial. En primer lugar, el costo de la certificación es bastante elevado para la realidad de una pyme que muchas veces está luchando diariamente para mantener el equilibrio en su flujo de caja, pesa en las cuentas. Y por el mismo desconocimiento de acceso a capital para avanzar en ese sentido y entender los reales beneficios, y principalmente para la comprensión técnica de lo que se dice en las mismas certificaciones, termina alejando a una pyme de dejar de lado este tipo o de usar estos instrumentos para ampliar sus mercados. Así que estos fueron los principales cuellos de botella desde el punto de vista de oferta de servicio. Vimos que la calidad de la oferta muchas veces es incompatible con la realidad de ese sector y muchas veces encontramos una falta de disponibilidad de mano de obra, capital intelectual para el asesoramiento a través de consultorías de las empresas, un desconocimiento de los instrumentos financieros. Hablaremos de esa lacuna también desde el punto de vista del campo de la investigación y otros desafíos que también tienen que ver con el tema del mercado. Así que estos retos financieros, técnicos y mercadológicos, como la falta de conocimiento sobre cuáles sellos existen en el mercado nacional, cuál es el criterio de compras públicas, cómo todo esto se alinea con compradores corporativos, en qué cadenas de valor esto está más presente y serán más relevantes estas etiquetas para un mayor acceso a mercados. Fue un cuarto pilar que se debatió bastante y se tomó en cuenta en nuestras entrevistas e investigación con datos primarios. Para tomar este punto que vimos como uno de los principales cuellos de botella, que es ese eje financiero, nos sorprendimos con el bajo conocimiento del propio compendio del Sistema Nacional de Fomento, que tiene a disposición varias líneas de financiamiento que ayudan a la trayectoria de la obtención de una etiqueta. Y aquí presto atención a las palabras, porque no es de hoy en Brasil. No existe una línea de financiamiento dedicada a un proceso de etiquetado. Una línea de financiamiento que va a ayudar a obtener una certificación de 14.024, por ejemplo. Actualmente no existe, pero muchas veces hay temas como una necesidad de eficiencia energética y allí sí hay líneas de financiamiento para eso, o mejora productiva de la producción, o reutilización de agua, encuentro líneas de crédito para eso. Entonces, de los criterios de la necesidad de la 14.024, hicimos un análisis de todos los criterios necesarios y cuáles son las líneas actuales en el Sistema Nacional de Fomento asociadas a esa necesidad de la 14.024, y vimos toda una gama de 95 líneas que pueden contribuir
añadir a ese recorrido. Quisiera resaltar también que una gran herramienta a disposición de emprendedores es Sebrae Tech, que ayuda a esa conexión con la certificación en cómo obtenerla. No aplica específicamente al tema financiero, pero es un apoyo técnico que es fundamental para esas barreras de información y barreras técnicas que habíamos citado anteriormente. Y aquí vemos en pantalla, lo pusimos de manera resumida porque de lo contrario seríamos muy exhaustivos, pero todos los datos están aquí de cada una de estas líneas. Así que es una herramienta a disposición de la GIZ y que esperamos hacer de carácter público próximamente. Solamente algunas características de estas líneas con información de cada línea. Traemos cada una de ellas y la información que incluye. Hicimos un resumen también sobre la información que arrojan un gran aprendizaje también. Aquí nos fijamos que la concentración de estas líneas para cada agente, el Banco de Desarrollo Regional y agencias de fomento se encuentran de manera no homogénea frente a estos actores. Tenemos una concentración grande de la oferta de estas líneas, por ejemplo, en Desevov y SP, el Banco del Noreste, el Banrisul, con presencia más ecuánime en el Banco de la Amazonía, Bradesco y también en Banco do Brasil. Aquí dejando claro que no solo el Sistema Nacional de Fomento, sino también tomamos en cuenta bancos comerciales en toda su extensión. Así que fue un trabajo bastante amplio. Vimos que en unas de estas líneas, en su gran parte, están asociados a ODS de infraestructura e innovación, lo cual era de esperarse. Y el segundo pilar estaba enfocado en el pilar de energía renovable y eficiencia energética. Gran parte de las líneas actualmente están asociadas a este tipo de necesidad. Y aquí paso un poco por las barreras identificadas, sea desde el punto de vista de la demanda, como lo habíamos planteado. Entendemos que las compras públicas son de las principales barreras a enfrentar, así que si logramos que estos requisitos y certificaciones estén claros, sean conocidos por los gestores públicos para ampliar el crédito a un menor costo a lo largo del ciclo de vida del producto, si logramos alcanzar metas progresivas para que este proceso sea adaptado desde el punto de vista cultural, no solo por los gestores, sino también por el mercado como tal, hay un gran potencial de ampliar la perspectiva de la demanda. Cuando nos fijamos en las compras corporativas, como lo citamos antes, hay un trabajo que vimos como gran potencial para acelerar esa cadena de proveedores, esa cadena público-privada, también con un programa de desarrollo enfocado en algunos sectores determinados. Vemos que la perspectiva sectorial y la priorización de esas cadenas también son relevantes en las perspectivas alineadas a objetivos gubernamentales, sean considerando estas cadenas mayoritariamente en compra pública o privada. Es un camino para promover la demanda, el acceso a mercados internacionales, entendiendo que el mercado internacional lo que el mercado internacional demanda y que estas cadenas son efectivamente competitivas y principalmente la desburocratización del proceso de ecoetiquetado. Aquí la perspectiva de oferta, nada más para comentarles algunos de los principales puntos. La comprensión de los requisitos técnicos ha aparecido como una de las grandes acciones que podemos tomar para ampliar la oferta de servicios y con eso también ampliar la búsqueda por este tipo de etiquetado. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de la oferta. Entonces, hacer más sencillo el lenguaje, aclarar los criterios en la documentación, confeccionar guías y checklists que se puedan comprender de acuerdo a su área de expertise. También hacer una buena comunicación y el beneficio de todo eso en la inserción de algunas cadenas globales y locales
Igualmente, también un punto que se ha discutido y que puede ser una interesante palanca es que es la certificación, el etiquetado de productos que se harían en grupos, ya sean por parte de asociaciones, cooperativas, de manera a reducir el costo de acceso y ampliando también el acceso a este tipo de itens a herramienta. gente já falou aqui extensivamente. Queria Otros só reforçar puntos a también ya relevância da hemos gente sempre comentado olhar o aquí, custo de pero nada capital más para subrayar relacionado la à relevancia rotulagem. A gente del já tem costo com a de pesquisa alguns capital, ¿no? parâmetros de entender como é que a Relacionado gente también pode al etiquetado y ya reduzir esse contamos con custo un e até que ponto estudio que a gente que deveria nos reduzir esse demuestra custo cómo para que podemos a gente disminuir este amplie a oferta costo, desse cómo lo podemos serviço. hacer de manera a ampliar E la aqui, oferta Melk, de este eu servicio. queria passar a palavra um pouco para você, Aquí para ya en que a esta gente parte passasse, né, quisiera as entonces nossas que ferramentas, que acho que é um habláramos grande sobre entrave, que são las pesquisas assim, bastante herramientas que práticas. tenemos. Y esto Apresentar de hecho também es o un Melk, legado representante que da equipe vuelve da más Compacta, práctica también liderança também nessa nuestra pesquisa. encuesta, nuestro estudio. E Y esta gostaria que ya você fizesse sería uma la introdução parte inicial e passo a entonces palavra a para você, mi Melk. compañero Melk que pueda hacer esta introducción. Acho que você está Entonces me le ouvindo. Maravilha, paso la todos me palabra a ouvem? Melk. A Sí, lo tela aqui, é escuchamos. só passar para... Sí, todos me escuchan bien. Perfeito. Sí, Bom, dentro desse excelente. escopo que o Felipe Sí, trouxe, bueno, dentro de lo que e ha ainda nessa hablado necessidade que foi entonces identificada de gerar Felipe mais y también ferramentas con base en la práticas, necesidad tanto de para creación o aumento de da demanda nuevas como da oferta a respeito da herramientas, ya sean rotulagem, para aumentar la foi pensado demanda o duas la linhas oferta de questionamento. para Uma el etiquetado, é nosotros para que se entonces observasse, se pensamos aquí en dos investigasse líneas de se as planteamiento. empresas, se as La PMEs primera brasileiras sería estão pensar si las preparadas para o empresas rótulo. brasileñas À están listas disposição hoje o para rótulo este ambiental para proceso elas no mercado, del mas a grande pergunta etiquetado é: elas estão ambiental. Pero la preparadas? gran cuestión E aquí es como elas esta. podem ter um ¿Están diagnóstico a respeito listas o disso? no? Esse foi um ¿Y primeiro cómo pueden questionamento que encontrarse con un se transformou diagnóstico, e resultou em no, uma sobre ferramenta. E um este segundo tema? Y questionamento bueno, con base en esta foi: pregunta generamos aquelas una que são herramienta. Y con base certificadas, también que en têm esta o cuestión, rótulo ambiental, pensamos lo se elas siguiente, las conseguem medir empresas o que ya impacto, tienen una seja financeiro, certificación o ambiental, el etiquetado social, ambiental, deste ¿cómo rótulo na pueden vida da medir el empresa. impacto de Nós esta trabalhamos etiqueta para en que, la por vida meio de de la empresa? ferramentas, Y pudéssemos também entonces apoiar trabajamos na para que por medição. medio de No que diz respeito à herramientas primeira pudiéramos ayudar en este tipo de ferramenta, medición. fizemos então essa Con ferramenta respecto de entonces a la diagnóstico de primera prontidão herramienta, das pensamos en un empresas para a diagnóstico de rotulagem, tanto preparación para que elas de las possam, por meio de um empresas para el autodiagnóstico etiquetado, ya e sea por que uma por medio metodologia de un muito robusta que nós trabalhamos, eu vou autodiagnóstico, falar um una pouquinho sobre metodología isso, sólida entender o que momento em que estão como trabajamos, uma pudieran fotografia entender a el respeito dos momento en el que requisitos que a están rotulagem ambiental como hoje una tem imagen como pressupostos, de dónde mas están também, e essa é uma en vocação relación dessa a consultoria, esta quais os metodología. instrumentos financeiros que Pero también poderiam, apesar de nós pensamos não los termos um instrumento financeiro instrumentos de crédito exclusivo para a financieros rotulagem que ambiental no se Brasil, como pudieran o Felipe colocou, adoptar, pese quais a as que que no existem no tenemos mercado un hoje que instrumento poderiam dar um financiero en suporte Brasil que para sería el más que adecuado naquilo para que a eso. Pero empresa ¿cuál ainda precisa sería ser aperfeiçoada, lo que que ela possa então disponemos y ter que um se apoio pueda financeiro? perfeccionar Porque para como o que la Felipe bem empresa cuente colocou, con un apoyo financiero? uma das Como grandes ha dicho barreiras é o Felipe, custo, una de las mas não um grandes custo direto barreras apenas, que porque o custo encontramos da es el rotulagem em costo, si, pero no ele não solo é el tão costo alto, directo. mas existe El um costo custo del indireto etiquetado no que es às vezes tan está alto. ligado com Sin adequação embargo, hay de un costo processos, indirecto, muchas compras de veces maquinários, relacionado a adecuación de transformações a procesos, respeito compras de de máquinas, resíduos e o ciclo de cambios vida que do hacen falta produto, hacer e isso sobre acaba de alguma residuos forma o ciclos de encarecendo vida del o producto, y desejo esto dessa hace más empresa de caro, alcançar. vuelve más E caro nesse el então deseo y el nesse camino de la âmbito empresa para estruturamos essa alcanzar este ferramenta proceso. com este objetivo de ajudá-los a Llevando esto en entender em que momento consideración, estão e as entonces ferramentas, os estructuramos esta instrumentos financeiros herramienta para ayudar a las possíveis. empresas a entender en qué Conseguimos momento están trabalhar y piloto para que puedan com 4 adoptar empresas, micro, herramientas pequenas e médias con empresas base do en un Brasil. proyecto piloto Também, con apesar de número algunas pequeno, empresas mas foi micro, muito pequeñas empresas en significativo, Brasil, porque 3 o conseguimos 4. recorte Es un desde número micro até pequeño, média pero empresa, e significativo nós vamos porque ver daqui a logramos pouco os resultados disso, abarcar el com universo de tempos micro, de pequeñas a fundação bem medianas diferentes empresas também, mostrando a con maturidade que o tiempos de tempo fundaciones de también empresa pode gerar distintas, e lo a que diversidade demuestra el tiempo regional, de que acabou madurez de contribuindo las bastante para empresas isso. y la E dentro diversidad desse regional, lo que processo da también contribuye ferramenta, ele mucho foi para faseado este em alguns proceso. aspectos. Y primeiro entonces é o dividimos próprio en algunas
unas etapas. La primera etapa, el diagnóstico y también el emprendedor, ¿no? Cómo interactuaba con la herramienta que lo lleva a un panel de resultados, paso inicial, y entonces nosotros lo combinamos con las líneas de crédito existentes con base en el producto generado en la consultoría que ha dicho Felipe, con base en dashboards. Y por fin hicimos una sesión en donde compartimos los resultados con base en gráficos también, de manera que pudieran entender los siguientes pasos. Aquí les traigo un resumen de las empresas para que puedan ver los distintos perfiles, ¿no?, que tenemos aquí. La A, una empresa mediana, la B, una microempresa, así que hicimos una comparación entre la A y la B para medir entonces la efectividad de la empresa. Y nosotros nos dimos cuenta que las empresas que poseen más capital y que de alguna manera se preocupan más por cuestiones de conciencia ambiental, que tienen más planificación, estas son las que están más listas para llegar al etiquetado ambiental. Fue el caso de esta empresa mediana. Cuando aplicamos la cuestión de la etiqueta ambiental, estos fueron los puntos fuertes que se han identificado, que las prácticas que ya existían podrían ayudar mucho en este proceso. Igualmente, tener a personas dedicadas a la sostenibilidad dentro de la empresa también fue otro punto que hizo la diferencia. Pero igualmente había otros puntos, otras brechas, y las herramientas podrían ayudar mucho en este sentido. Hemos identificado también toda una cuestión de burocracia con respecto a documentaciones y también con respecto a los proveedores. Aquí les comparto el resultado visual, ¿no?, de las herramientas en una comparación entre la empresa A y la empresa B. Les voy a comentar más sobre este proceso, pero si se dan cuenta, observan aquí a la izquierda el nivel de madurez, ¿no?, del diagnóstico. A continuación les voy a detallar más los diagnósticos. Y a la derecha hay la empresa B, que todavía empieza su negocio y todavía tiene un largo camino, ¿no?, para alcanzar el etiquetado. En este sentido, la herramienta fue de hecho efectiva en entender el momento en que se encontraba la empresa con respecto al etiquetado. Aquí es un ejemplo de la parte principal del diagnóstico. Este diagnóstico llamado Vacilar se ha hecho con base en 4 pilares que hemos utilizado dentro de nuestra metodología. Allí utilizamos el análisis del ciclo de vida del producto, la base de la ISO 14224, del etiquetado tipo 1, así como los elementos requisitos de la etiqueta Beija-Flor o Colibrí, que es la principal de Brasil, relacionada al etiquetado ambiental, y también con aspectos de una metodología propia de conceptos y preguntas relacionadas al área ambiental, seguridad y trabajo y social, de manera que contaban con un formulario de cada uno de estos pilares, y entonces llegábamos a este diagnóstico, a esta imagen a la que me refiero. Esta empresa es una empresa ya exportadora, como podemos ver en la descripción de su actuación, y también con relación a su capacidad de empezar un proceso de etiquetado, podemos decir que está muy cerca del éxito. Haría falta trabajar nada más unos pocos aspectos de adaptación y requisitos para acceder al etiquetado ambiental. De la misma manera, el diagnóstico de esta herramienta nos lleva a otro tipo de diagnóstico que favorece la visualización de otros tipos de líneas de crédito. Una manera en la que entendemos de hacer más sencilla o reunirlas fueron estos 5 temas.
y de alguna manera cumplen, atienden a las necesidades de las empresas. Entonces me refiero a cuestiones de energía, residuos, innovación y eficiencia, política afirmativa, aspectos sociales y clima. Así que hicimos una combinación en este diagnóstico en el momento de llenar las informaciones que de alguna manera encontrábamos aquí, y con base en estas informaciones en la base buscábamos las principales líneas de crédito que podrían, por un lado, enseñar el nivel de madurez de las empresas con respecto a estos temas. Por otro lado, también llegaba a una calificación que, si era más baja, entonces las líneas de crédito también se hacían visibles para alcanzar un apoyo financiero, algo que se podría mejorar o perfeccionar con este respecto. Aquí observen el nivel elevado que tiene esta empresa, que ha trabajado muchos aspectos, pero sin embargo, con respecto a aspectos sociales y política afirmativa, es algo al que no ha avanzado mucho esta empresa, y en las líneas de crédito que han aparecido, ahí sí vimos las que se podrían combinar en este sentido. Ya hablando de la empresa B, es otro universo, ¿no? Estamos hablando de una microempresa con todas sus dificultades, sus avances, pero esto también señala que hay un camino, todavía todo un camino por recorrer, y con todo lo que tenía que hacer la empresa para alcanzar sus objetivos. Aquí hay algunos ejemplos de unas líneas de crédito que han aparecido con base en su diagnóstico, un diagnóstico no tan avanzado como el de la empresa A. Entonces, a lo mejor esta empresa no podría contar con el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos. Y aquí hemos detallado las líneas de crédito disponibles para que la empresa entonces pudiera hacer el trabajo de búsqueda de lo que debería hacer para alcanzar las líneas posibles. Entonces, nuestro objetivo fue buscar una herramienta que pudiera ayudar al emprendedor a avanzar en su camino. Y aquí les enseño algunos feedbacks, alguna retroalimentación de los participantes. Entonces hablaban de la facilidad de uso, el diagnóstico visual, noto resumen, el panel de resumen que facilitaba la visualización de los puntos fuertes. Otros que sí nos comentaban que tenían muchas ganas de acceder al etiquetado ambiental, pero no sabían ni siquiera por dónde empezar. Y estas herramientas pueden entonces indicar el camino posible, y nos han comentado de esta facilidad. Igualmente, otra herramienta a la que hemos construido fue para contestar a la segunda pregunta que les comentaba. Entonces, una vez que tenemos un sello, una etiqueta ambiental, ¿cómo podemos medir el impacto que tiene todo eso para mi empresa? Pensando en eso, creamos una herramienta que pudiera ayudar en esta medición de impacto de la adopción del etiquetado de las empresas. Entonces, también contamos con dos pestañas de informaciones. Entonces, una con indicadores también y otra con informaciones generales para que se pudiera hacer esta medición a lo largo del tiempo. Nosotros trabajamos con 16 indicadores, pero también dejamos espacio para indicadores personalizados, de ser el caso que la empresa quisiera añadir algo más. Entonces, también consideramos cumplimiento legal y ambiental para que pudieran ver el número de infracciones ambientales. ¿Ha incrementado, ha disminuido, se ha mantenido igual? Esto se puede medir cada año. Igualmente, el porcentaje de requisitos legales que se han atendido, y toda esta dinámica, ¿no? Y los aspectos que también están relacionados a leyes laborales, derechos humanos. Se trata de una herramienta que puede ser muy útil, de hecho, en contexto general. Todas las empresas pueden utilizar estos indicadores y también modelos dirigidos a sectores específicos, ¿no? El sector de fabricación de acero y el sector agrícola, pero es posible adaptar las herramientas a cualquier sector, generando indicadores clave para cada rubro. Para las empresas que trabajen con etiquetado puedan entonces medir el impacto y darse cuenta del valor del etiquetado.
Este es un ejemplo de una visión general, como lo medimos aquí, una medida de al menos 2 años. Hicimos un simulado. Vemos el número de altos hipotéticos aquí. En 2012 se inició, fue reduciendo y de igual manera el porcentaje de requisitos legales atendidos se mantuvo de alguna manera constante. Entonces, este fue uno de nuestros esfuerzos para poder dejar un ecosistema más práctico y que pudiera ayudar a añadir valor, que es un punto que Felipe mencionó. Queremos resaltarlo. Las empresas en Brasil entendemos a través de esta consultoría que necesita verse ese valor, no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino todo asociado a lo que el ecosistema de esa empresa vive, temas financieros, laborales, para poder entender cómo el etiquetado tiene un impacto en el día a día de esa empresa. Y por último, pasamos por unas recomendaciones finales. Dejamos aquí más de 14 recomendaciones durante la consultoría. Hicimos un esfuerzo de generar una matriz de impacto-esfuerzo para precisamente entender cuáles o qué puedo hacer con un mayor impacto y un menor esfuerzo, tomando en cuenta el día cero al salir de aquí, como nosotros o como el ecosistema, como EcoAdvance y otros players involucrados pueden actuar de manera inmediata. Entendemos que es mediante el camino de la educación, la vía de la adaptación y el de hacer público los casos de éxito. Es un esfuerzo un poco más bajo, no es tan complejo, pero que tiene y que puede generar un impacto mayor en los negocios por aumentar la demanda por la certificación a través de campañas de comunicación, como es un esfuerzo aquí de EcoAdvance a través de este seminario, haciendo el perfeccionamiento de estas herramientas que abordamos para de alguna manera perfeccionarlas y usarlas a larga escala para que estas empresas puedan tener una visión más práctica del ecoetiquetado y no solo un aspecto teórico solamente. Y el mismo protagonismo de las que ya han recibido la certificación. Vimos un gran esfuerzo por parte de hacer esa promoción al obtener la certificación. ¿Y por qué no el ecosistema sea público-privado, apoyándolas, dándoles una mayor visibilidad para que otros puedan inspirarse? Desde el punto de vista de mediano y largo plazo, quizás el esfuerzo es un poco mayor. El impacto pudiera ser un impacto estructural, precisamente en lo que tiene que ver con lo planteado aquí, el esfuerzo para la estructuración de líneas de crédito específicas para el etiquetado con menos burocracia para ese público, para que puedan lograr ese deseo, pero que sea basado en una articulación, en un ambiente de movimiento ecosistémico entre bancos, agencias y gobierno, para que exista una posibilidad de acceso a crédito, pero también dándole apoyo a la capacitación. Queremos dejar este mensaje muy claro aquí también. Solamente el crédito no constituye una conquista de lo que se necesita en un ecosistema, porque hay una gran necesidad de captación, sea de información introductoria al respecto del ecoetiquetado, como también del proceso, es decir, cómo llegar a ese punto. Hay una dispersión de informaciones, en un momento necesito una consultoría y puedo obtenerla, pero pocas aún atienden los criterios y entienden a profundidad el ecoetiquetado, los programas de capacitación. Felipe comentó el Sebrae Tech, que es extraordinario. También está el Sebrae, que es el amigo del microemprendedor en Brasil, que puede también hacer entender mejor la oferta de capacitación y apoyo, sea al acceso a créditos disponibles o el mismo acceso al ecoetiquetado. Y para finalizar y concluir mi intervención en lo que no pudimos abarcar en esta consultoría, pero que fueron puntos abarcados, donde podemos arrojar luces para el avance de este tema en Brasil. Hemos entendido que de manera prioritaria es necesario hacer un estudio al respecto de un modelo económico para el ecoetiquetado. Como hemos dicho antes, aún estamos frente a un ambiente incierto en lo que tiene que ver con las empresas, pero podemos desarrollar modelos que van a tomar en cuenta costos, detallar la profundidad de los costos, las ventajas prácticas de tener acceso a la certificación, no solo
hoy, sino a mediano y largo plazo. Un modelo en el que logre entender dónde se instala el ecosistema, dónde puedo encontrar una consultoría de apoyo, dónde puedo tener acceso a un laboratorio que me vaya a apoyar en ese proceso, o cómo tener una comunicación más clara con una certificadora y especialmente una visión que tome en cuenta las cadenas productivas que son priorizadas dentro de ese ecosistema, puede ser un gran paso para este avance y que va a desembocar en otros temas que hemos traído aquí. Aquí llamamos la atención al segundo y el tercer punto, porque a lo largo del estudio notamos que existe una brecha importante a ser cerrada en términos de apoyo técnico especializado sobre etiquetado ambiental en Brasil, pero por otro lado, también, dada la coyuntura económica brasileña, hay una necesidad de un mayor apoyo a una red más estructurada de laboratorios de ensayo y análisis ambiental en Brasil. Actualmente, gran parte de ello está centrado en las universidades, pero aquí ya planteo esta hipótesis. Si hay un gran aumento, o supongamos que si por casualidad hubiera una altísima demanda por etiquetado hoy, posiblemente, y este será un punto de la investigación, la pregunta sería, ¿será que la capacidad para apoyar al proceso sería la suficiente? ¿Tenemos los laboratorios suficientes para ayudar a los ensayos? ¿Tenemos consultores y entidades de capacitación suficientes para apoyarlo? Vemos que es un movimiento ecosistémico que necesitamos, en el que necesitamos avanzar para lograr la certificación de las pymes o la certificación de etiquetado ambiental tipo 1 para generar un impacto social positivo a escala nacional y quizás global. Muchas gracias por la oportunidad. De paso la palabra a Fabio, a Felipe también, para el resto de las consideraciones. Gracias. Muchas gracias, Melk, Felipe. Sin duda, las recomendaciones serán esenciales para poder avanzar en la implementación del proyecto, también junto a los tomadores de decisiones, de forma general, pensando en el acceso a crédito y la capacitación de disposición de materiales y también una toma de decisiones más informadas para empresas que quieren adaptar sus procesos productivos y obtener prácticas más sostenibles. Ahora tendremos el momento de preguntas y respuestas. Nos quedan algunos minutos para abrir a debate. Por algún motivo no logramos, si por algún motivo no logramos abordar todas las preguntas, déjenlas aquí en el chat de nuestro webinar para poder hacerles llegar una respuesta posteriormente. Ya tenemos algunas preguntas aquí. Voy a invitar a quien la haya hecho a que la haga por aquí. Si por algún motivo técnico u otro motivo no pudieran abrir sus micrófonos y hacer la pregunta, puedo leerla aquí mismo. La primera pregunta que tenemos es de Tatiana Callado. Tatiana, ¿la quieres hacer directamente tú? Sim, posso fazer diretamente. Sí, Vocês la me puedo escutam hacer bem? directamente. ¿Me Sí. escuchan bien? Sí, Ótimo. muy bien. Bom, prazer, eu faço parte da GZ Mucho gusto, também. forma Trabalho parte num de la projeto de GZ economia también. circular Trabajo que en a un gente proyecto de começou economía esse circular ano agora. que E lanzamos sempre este vem esse año tema, né, ahora y de siempre surge compras este públicas, tema, el tema rotulagem, e de olhando compras públicas, específico para critérios de etiquetado y tomando en circularidade. cuenta específicamente E los eu acho criterios de circularidad. faço a pergunta Y justamente entendendo essa hago esta mudança de pregunta precisamente paradigma, para assim, né? entender Então, este não cambio só de da paradigma, aquisição do produto no final, solo mas em en la novos modelos de adquisición del producto negócio, final, sino también produto en como nuevos modelos de serviço, enfim, negocios, algumas productos mudanças que como acontecem servicio, e es que muitas decir, vezes até cambios dificulta o que próprio se dan, processo, tanto que de certificação quanto incluso rotulagem, dificultan el né? Porque proceso de traz outras certificación y referências. Então, minha etiquetado pergunta é para porque saber se incluye otras inclui se referencias. a Quisiera pesquisa, né, e saber as entonces iniciativas, si elas el incluem estudio y esse las olhar específico iniciativas para incluyen critérios esta de visión circularidade e específica como que en inclui, de criterios de fato, a circularidad y economia cómo circular no se tema, incluye la dentro economía dessa circular perspectiva en de el experiência que tema vocês estão desde trabalhando. esta perspectiva y E me coloco à experiencia que disposição ustedes também para a gente poder abordan. avançar Y no me pongo a tema, com disposición certeza también para é avanzar en algo este que tema, para a sin gente duda, está fazendo
Esto es algo que nos hace mucho sentido y que sin duda va a cobrar más fuerza en los próximos meses y años. Gracias. Obrigado. Acho que eu posso puxar aqui, Felipe, Gracias. Creo que Fábio. puedo dar Esse é una ponto respuesta, Felipe, interessante que ao Fabio. Este es longo un punto da interesante consultoria nós que a lo largo percebemos de la consultoría que, de fato, hoje a notamos, y rotulagem de ambiental, hecho como dissemos, el está ligado à ISO ecoetiquetado actualmente está 14024, asociado a né, la como ISO sua base, e 14024 no como su escopo base, y principal en da su 14024 está a análise do ciclo alcance de vida do produto, principal está el que é uma análisis outra de ciclo de abordagem vida del que a producto, gente sabe que de que es alguma forma toca o otro tema de circularidade, alcance por exemplo, como você que tiene citou, que ver con el mas que tema não de é la o eixo principal. circularidad, pero que Então, no no es su modelo eje atual principal. da Así que rotulagem en el ambiental, modelo naquilo que actual nós nos del propomos a estudar, etiquetado que nos não hemos está propuesto contemplado estudiar, no está completamente a ideia de contemplado del novos todo modelos de la idea de negócio. nuevos Uma modelos de coisa que negocio. percebemos, por Algo exemplo, que até no notamos, recorte por nacional ejemplo, incluso do selo en existente e de la outros aspectos, perspectiva é nacional que de há Seals um Stent, esforço, até em es que entrevistas hay un com esfuerzo alguns de stakeholders do mercado, entrevistas con há um esforço algunas partes constante e interesadas já del mercado está y un esfuerzo acontecendo constante um esforço y em ya se trazer está outras dando visões, porque esfuerzos en hoje há incluir dentro da otras rotulagem visiones, uma porque visão muito ligada ao actualmente en el ambiental, e etiquetado é necessário. el etiquetado está Mas os asociado a lo aspectos de ambiental y eso es governança, por necesario, pero exemplo, los os aspectos de aspectos gobernanza, sociais, los a aspectos contemplação de sociales, outros modelos de negócio, até modelos de otros negócios modelos de inovadores, negocio, né? e incluso modelos de negocio Modelos como a innovadores, Gisele comentou, modelos como negócios de comentó impacto Giselle, socioambiental, de impacto negócios como socioambiental, serviço, produtos como serviço, como você negocios bem como comentou, e servicio, como lo outros aspectos comentaste, o productos como podem e servicio, y precisam otros ser aspectos revistos pueden dentro y deste deben ser ambiente. Mas nós revisados entendemos que dentro de este ambiente. é Pero uma provocação entendemos que que vem, que es talvez un deve vir de planteamiento nós, mas que que também deve debe alcançar surgir todo de nuestra parte o y que espectro debe internacional, alcanzar todo el uma vez que hoje espectro a certificação internacional, está ya que atrelada à actualmente la ISO, que é certificación está internacional, e asociada a também ao la ISO, GEN. que es Talvez este internacional, también al esforço GEN. a nível global Quizás este já está esfuerzo a acontecendo nivel em global ya outros está selos, ocurriendo em en outros otros países, por sellos, en exemplo, otros como a países, União por ejemplo, Europeia, como el os de la países da Unión União Europeia ou o Europea, próprio los Estados países de la Unidos. Unión Europea o incluso Mas Estados nós Unidos, entendemos que é uma preocupação, pero trouxemos entendemos também que relatos a es respeito una disso, preocupación. não só de modelos de Trajimos negócio, relatos al mas respecto da de esto, no maior solo de modelos de amplitude negocio, dos sino conceitos de una mayor sociais e de amplitud de los governança conceptos também para sociales y de além dos gobernanza ambientais, también, porque sabemos más allá de que los tudo ambientales, isso porque engloba a son o sustentabilidade, né, como entendemos que todo esto guarda-chuva engloba e la precisam ser contemplados dentro da sostenibilidad como un empresa e o paraguas y rótulo esto lo abrangendo toma en ainda cuenta la mais empresa. Y la estes outros etiqueta pontos abarca poderiam ter uma aún más eficácia e uma estos visibilidade e puntos o con una valor mayor também eficacia, una aumentado. Então, visibilidad y traria un essa resposta. valor agregado mayor. Só em Esa sería la complemento, o selo respuesta. Beija-Flor ele Quisiera considera aspectos do ciclo complementar de algo. vida, El né? Mas não sello é o Bella foco Flor da nossa pesquisa. incluye E o seu otros olhar aspectos, pero sobre no es el enfoque diferentes de modelos nuestro de negócio é bem estudio y su visión. interessante. Eu colocaria Esa ele, visión de otros inclusive, modelos de negocio como es um muy dos pontos interesante y a lo serem plantearía procurados como nas uno de los próximas puntos a pesquisas. profundizar en Obrigado futuros pelo estudios. comentário. Muchas gracias por tu comentario. Nós temos também uma pergunta do Alexandre. Alexandre, você quer fazer diretamente? Prefere que eu leia? Bom, pode fazer diretamente. Tenemos también una pregunta de Alexandre. ¿Prefieres hacer o la puedes leer? ¿Sí? No, sí, Fabio, muchas gracias por la presentación. La pregunta es la siguiente. La primera diapositiva comentabas la diferencia entre la certificación y el etiquetado ambiental, pero ¿son distintos o complementarios o es posible que se pueda alcanzar el etiquetado sin la certificación? Vai lá, Melk. Melky, ¿le puedes Eu contestar? estou com dificuldade aqui de desmutar. Depois eu vou tirar, Fábio, a Sí, tela es só que para a gente ver estaba um pouco melhor, difícil tá bom, nada tá? más para Mas hablar, respondendo pero a aquí pergunta, está. Tuve pode un ser? problema Vou tirar aqui. técnico, dice Alexandre, foi o Melky. Alexandre que perguntou, né? Sí, Isso. Alexandre fue el que hizo la pregunta, Acho que o ¿verdad? Felipe aqui está projetado, Fê. Se Creo quiser tirar o seu que também. Felipe está aquí Mas haciendo la respondendo a pergunta, proyección. No, bueno, a no respeito da pasa nada. diferença de Déjenme contestar certificação e entonces la rotulagem. pregunta Esse é um ponto sobre la interessante, diferencia Alexandre, entre la porque nós certificación y vemos, el primeiro na etiquetado. gramática e Es una na pregunta sinonima, né, no interesante, sinônimo, Alexandre, são porque palavras que de alguma forma são primero, usadas pelo mesmo nosotros sinônimo no vemos que Brasil, son mas palabras que que nos se utilizan aspectos de manera técnicos, no similar detalhismo, en nós vemos Brasil, pero diferenças. luego en Então, los se em detalles algum momento você técnicos sí falar que hay certificação diferencia. ambiental ou Aquí rotulagem sí ambiental, que sí en pode ser algún entendido da mesma momento forma. dice Quis trazer aqui a certificación o diferença etiquetado porque no ambiental, se aspecto puede entender de técnico, la misma manera, pero para es onde eles olham, o importante objetivo traer las são diferencias são porque diferentes. el No rótulo objetivo ambiental, eu es estou distinto. preocupado, por En el exemplo,
etiquetado ambiental, hay la preocupación, por ejemplo, con el producto. La etiqueta ambiental tipo 1 es la etiqueta de un producto. A veces hay un mix de 10 productos. Se puede hacer un etiquetado por grupos, ¿no? La BNT podría después hablar más sobre eso. Pero el enfoque no es la empresa, sino que el producto. Así que puede que hay otros aspectos en la empresa que ni siquiera me he enfocado, porque en el proceso de la etiqueta no hizo falta hacerlo. Sin embargo, cuando miramos la certificación ambiental, las existentes en Brasil, sabemos que también hay muchas certificaciones para distintos temas, ya sean sociales o mejores locales para trabajar, en fin, otros aspectos. Pero aquí estamos hablando de certificación ambiental, ¿verdad? Y entonces ahí sí se enfoca más a la empresa en este sentido. A lo mejor el sinónimo tiene que ver con el sello, ¿no? Con el hecho de poder exponer el sello. Pero aquí nos referimos a estas diferencias, ¿vale? Para subrayarla. La certificación en el aspecto técnico, ¿no? Y todo el contexto empresarial y beneficios con otra finalidad. Sin embargo, cuando hablamos del etiquetado, nos enfocamos en el producto. Jaycee creo que quiere hacer algún comentario. Sí, claro. Y si ustedes tienen alguna duda, por favor, siéntanse cómodos para hacerlo. Pero la certificación ambiental no está restringida a una empresa. Nosotros podemos certificar un producto, un servicio, como es el sello verde. Así que se propone certificar servicios y productos que atienden a requisitos de determinada norma. Otra diferencia, aunque no sea tan sutil, digamos, es que en el programa de etiquetado no siempre hará falta la elaboración de una norma. Puede que haya otro documento del nombre que sea. Esto se puede cambiar, ¿no? Una orientación o, en fin, depende del creador de este programa de etiquetado y puede venir por parte de este otro instrumento. Y en el caso de la certificación, ahí sí hace falta una norma. No sé si hay alguien aquí de BNT que nos pueda ayudar con esta información, pero se tratan de de algunas diferencias en el proceso y que pueden distinguir una y otra, ¿no? Como decía también Vinoli aquí y Melqui también con respecto a la finalidad, es decir, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo de un programa de etiquetado o certificación? El etiquetado, el deseo es comunicarle algo al consumidor. Ya en la certificación quiero comprobar que todo el proceso, que toda la cadena productiva atiende a requisitos que se han definido, que se han establecido igualmente. Así que algunos puntos, algunos aspectos se tuvieron que comprobar en el caso de una certificación de tercera parte para que se pudiera finalmente emitir el certificado. Veo que hay algunas manos levantadas de mi equipo. Sí, Diego, adelante. Sí, muchas gracias, Jaycee. Bueno, antes que nada, felicitaciones por esta sesión. Pero para darles ejemplos de certificaciones ambientales, tenemos ya para construcciones sostenibles, de acuerdo a las normas ISO ABNT. Así que también es posible hacer una evaluación de sostenibilidad no solo para productos, sino que también para construcciones. Entonces ya es posible también diferenciar de etiquetado, nada más para compartirles un ejemplo. Obrigado pelos esclarecimentos. Sí, muy Eu vou passar bien, a muchas palavra agora para o gracias por Thiago, las depois de ter muitos aclaraciones. esclarecimentos Ahora le também paso la em palabra a relação à questão Tiago, de si situação agora también de tenía vida. una duda con respecto a ciclo de vida de los productos. Sí, buenas tardes. Perdón, Tiago, no está falhando um escuchamos a pouquinho o seu Tiago, microfone. tenemos problema con su Não audio. estou te ouvindo bem. Hay problemas con el micrófono de Tiago.
No lo escuchamos bien. Oi, mudou? Agora sim. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Peraí. Ahora escuchamos a Tiago. Alô? Muy bien. Estamos ouvindo, Thiago. Opa, Estamos te acho que agora ouvindo, Thiago. melhorou? Escuchamos a Tiago. Sí, ha mejorado el audio. Bom, Muy bien. a minha pergunta é uma pergunta bem Sí, objetiva em mi relação pregunta ao es detalhe que eu vi no una cuestión slide, muy né, objetiva con respecto a una información que he visto en la diapositiva a questão do ciclo de vida, né? Que tem uma sobre pergunta que se el pergunta ciclo de vida, porque ustedes se a se empresa, né, possui referían controle do ciclo a de una vida pregunta de que si la acima, empresa abaixo posee el da control del média, ciclo né? de vida Queria del entender o que producto por quer dizer isso, encima o del, esse de la quer dizer media, esse del controle do ciclo de promedio. vida para a Yo empresa, né? quisiera O que que ela está entender controlando qué nesse sentido, es este ciclo de para vida, qué poder a significa gente esto para la empresa, qué dizer se está acima, controla se está de abaixo hecho, da média. para decir si está por encima o por debajo del Eu posso promedio. responder, o Mel que complementa, mas eu Puedo entendo que contestar y Melqui luego isso que vem complementa dos si hace indicadores, né, falta, que é o que você pero quer esto tiene que observar, ver con los quer dizer indicadores. sobre Si o te preço das do produto. cuenta, E aí a esto se gente está refería querendo al identificar com esse precio del indicador se ele producto está y la conseguindo idea identificar es um preço premium identificar con este dentro do indicador mercado. si Mas eu vou pegar puede também aqui señalar a opinião do el Mel, precio que premium foi del exatamente producto essa del pauta que eu mercado. estava procurando, Melqui, tá? ¿estás de acuerdo? No Eu sé acho que si era um es pouco este el antes dos punto a la duda de indicadores, Tiago. No, creo que na era primeira un poco análise do antes de los diagnóstico, não indicadores, en la primera análisis del do diagnóstico impacto. Eu y no não del lembro em qual momento isso impacto. apareceu, mas se o Mel No quiser me acuerdo confirmar. en qué No momento ha slide 21, aparecido talvez en la fosse diapositiva quando a 21, a gente lo começa a mejor, apresentar o Felipe, diagnóstico do cuando piloto. empezábamos a presentar el Boa. Não, acho diagnóstico que, del Tiago, aqui o piloto. Muy ponto, bien. esse Tiago, eu el acho que é punto um aquí es aspecto el interessante para siguiente. nós guardarmos, Es un é aspecto que micro interesante e de pequenas empresas comentarse. no Brasil Micro y têm, pequeñas pelo menos no nosso empresas recorte en ali de Brasil, por diagnóstico, lo tem menos pouquíssima en ciência do que é um nuestro ciclo de vida do rango, produto. tienen poca Ou tem ciência, comprensión ou sobre lo dois, que es el não ciclo de fazem vida uma del análise, producto, o ou bien seja, no não hacen un trabalham todo o análisis, ciclo, né? es decir, no Do berço ao trabajan túmulo, como a gente todo el costuma utilizar a ciclo, ¿no? De expressão. la cuna a la tumba, Então, como a ideia decimos. aqui é ser Pero um la nível um idea pouco mais aquí acima, es tanto é que nos subir un feedbacks poco não estava el descrito nivel. ali, En los alguns trouxeram feedbacks isso. esto no lo Olha, que pusimos, pero interessante, eu algunos aprendi o nos que é lo han ciclo de vida do comentado. produto. Uy, qué Olha, interesante, eu aprendí fazia e que não es el ciclo sabia, de vida del porque o producto. meu, O bien, uy, lo o meu hacía y ni cliente siquiera lo pedia que eu fizesse sabía. tal O mi cliente me requisito. pedía que cumpliera A con cadeia que eu faço determinado parte me requisito. pressiona O a bien la cadena a trabalhar a la que reutilização pertenezco desse me insumo. presiona a trabajar Então, la aqui nós utilización de medimos no que diz determinado respeito, primeiro insumo. se ele já Entonces, nosotros lo constitui que medimos uma aquí mentalidade es, primero, parecida a si respeito do ya que é o tiene ciclo, e segundo, conciencia se y ele já está comprensión sobre lo constituído que es el aspectos ciclo de para vida. Y fazer essa después, análise, para si ya trabalhar cuenta con todo o ciclo de vida aspectos para daquele hacer este produto, análisis porque y isso trabajar é, como falamos, todo el ciclo de basilar vida de para este a producto. ISO Esto 14024, né? es algo Mas que o es base ponto para la aqui ISO chave é justamente también se 14, ele tem 1024. Pero consciência el a respeito punto disso aquí e se ele es si padroniza. hay Nós não entramos na conciencia y si própria hay una análise do ciclo de vida, estandarización con que aí você respecto a bem eso. sabe que é Nosotros no um projeto à detallamos parte, en el né? Já é toda análisis uma del ciclo de metodologia à vida. parte que a Sabrás que es CV para que todo se otra observe isso. Então a gente faz metodología, uma otro leitura um pouco proceso. mais ampliada. Nosotros lo que hacemos es una lectura Ah, más maravilha, amplia, obrigado. ¿no? Sí, Complementando de também, acuerdo. Thiago, Obrigado. só para colocar Sí, também Tiago, agradecimento à nada más observação, también a para descrição do agradecerte por indicador esta eu vi aqui, observación uma y última también la observação como descripción del ferramenta. No indicador, caso, a ¿no? gente Cuando levou em hablábamos de la consideração a herramienta. média Aquí en do que é este respondido caso na própria consideramos ferramenta, el tá? promedio de lo que se Mas como contexta isso foi en la num herramienta N misma. baixo, né, de Pero amostragem, a como gente pode nuestro muestreo requalificar isso fue para outras reducido, situações lo mais claras. podemos E aí, no momento em que a gente pensar o tiver um N plantear maior, né, de para un respondentes, a gente escenario más exemplificar qual é amplio. exatamente Y esse ahí sí nível, né, tendremos do la que é considerado médio, capacidad de aí detallar fica mais el claro para todo mundo. nivel de Mas lo acho que se ótima sua observação considera aqui para promedio, a pero gente muy crítica do interesante indicador. realmente la Não, maravilha, observación agradeço. para Eu já repensar arrisco a este dizer que mesmo indicador. aumentando Sí, N, muchas o gracias. Yo ya resultado me vai ser arriesgo a baixo, decir que aunque baixo, abaixo aumente da en el média. muestreo, el Ok, resultado mas a gente será precisa por ter debajo del essa promedio. clareza do que está Por se supuesto, hace tratando falta tener como esta controle do claridad, ciclo de ¿no? vida, né? Ou seja, Sobre você el control del conhece ciclo de os vida, de qué se fornecedores trata. desde a extração de Si se
se conoce al proveedor desde la extracción de materia prima hasta el fin de vida del producto, pero todo esto es importante. Sí, Tiago, si me da la oportunidad para que pueda entender un poco de las preguntas. Aquí leo 3 preguntas de manera muy breve que forman parte del análisis del ciclo de vida. La primera, si la empresa tiene un control de la eficiencia de la utilización de insumos utilizados en la producción, de extracción de recursos. La otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje o bien si la empresa posee un programa de gestión y eficiencia hídrica en su proceso productivo? Y la otra, la empresa cuenta con programas de energía, es decir, hay todo el aspecto hídrico, energético y de materia prima. ¿O la empresa posee algún control calitativo con respecto a sus proveedores de materia prima? Es decir, las preguntas van detallando y van buscando entender cómo se trabaja el ciclo de vida dentro del negocio de la empresa. Muy bien. Obrigado pelo comentário, pela Muchas contribuição. Tiago, a gracias gente por tem el uma última pergunta comentario, do por su chat, aporte, Tiago. que é da Contamos colega con una Andrea última Costa, da Colômbia. pregunta en el chat, A que es de pergunta é se la existem compañera Andrea ofertas, Costilla de incentivos Colombia y tributários para pregunta as si melhorias existen o se operacionais han das identificado empresas incentivos ao longo do tributarios para processo las mejoras produtivo, operativas de las empresas pensando nos en el aspectos proceso voltados desde productivo, motivação dos pensando incentivos para en la cumprir. motivación a las empresas en su camino al ecoetiquetado. Quer ir lá, Melk? Melqui, ¿te gustaría Não há, contestar? tá? Não há Bueno, incentivos, isso até é um no dos hay gargalos que a incentivos. gente De esto identificou, es uno de los e problemas pontos de que hemos melhoria, e até identificado y también mesmo na como punto de captura dessas mejora. Y vantagens financeiras incluso no acesso también a financiamento, cuando como tem fuimos a ver poucas el de acceso a financiamento comparadas ventajas entre si, a a gente não consegue financiación, como hay efetivamente pocas, dizer o quão mais nosotros no barata uma linha de logramos decir financiamento é em relação à efectivamente outra. qué tan barata Então, a gente sería una línea encontra de também financiación con desafios respecto a nesse otra. Así que aspecto, ahí dizer también hay quais un são os reto en incentivos este e deixar sentido, ¿no? isso De decir claro, cuáles son los que aquela incentivos linha, y para aquela hacerlos designação tem que vantagens em queden relação às claros, outras, ¿no? se Y qué fosse acessado ventaja por tiene outros una línea de meios, financiación né? E con também respecto a sobre otras si se incentivos financeiros. accediera Isso aqui por entra otros também medios y como uma también sobre oportunidade incentivos que a gente financieros. Aquí colocou do nosotros ponto de vemos vista de una compra pública, oportunidad né? Como desde el que a punto de gente vista de la repassa compra esses pública, es decir, incentivos, cómo né, podemos para repasar estos cadeia produtiva incentivos a la como um todo. cadena, también a las empresas de Eu manera adicionaria, general. Felipe, e Sí, também a y yo resposta, agregaría, Felipe, como o Felipe Felipe, también a la comentou, a gente respuesta. sabe que os aspectos Como tributários e has a carga comentado, tributária no nosotros Brasil é sabemos que toda complexa, la né, cuestión de de la se carga tributaria en trabalhar Brasil novos es un incentivos. tema muy Então, nós complejo y entendemos que o caminho de también incentivos trabajo financeiros, como o con Felipe nuevos colocou, incentivos y pode ser entendemos um que el quick camino win, de de alguma forma, incentivos ainda que financieros haja también puede complexidade, ser win-win, mas um aunque caminho haya talvez seja alguna uma vazão mais complejidad, clara. Um pero a lo mejor exemplo de sea sugestão entenderlo que de pode manera ser más clara. estudado, que nós Un ejemplo deixamos a de consultoria, sugerencia que por podemos exemplo, estudiar y que lo é hemos identificado um aquí desde la incentivo consultoría financeiro es que un possível do incentivo governo financiero baseado posible del na própria gobierno compra que pública. se base en la Exemplo, compra pública eu misma. ajudo o Por Alexandre, que tem ejemplo, uma pequena si yo empresa, puedo a se ayudar a certificar. Então, eu Alexandre, dou um que tiene una incentivo, pequeña um empresa, le incentivo ayudo a que duplo que a gente está certifique. batendo Es essa un tecla, doble incentivo, ¿no? capacitação, Esto lo mais volvemos a finanças ou decir, mais dinheiro capacitación y para ele finanzas o conseguir más alcançar. dinero Ele vai para ficar com que uma dívida logre comigo. alcanzar. Só que essa Y dívida claro, ele vai quedará en pagar quando deuda ele conseguir me conmigo, vender, pero esta eu deuda que la sou va a ente pagar público. cuando Eu logre vou gerar um contrato venderme de yo, que compra soy la entidad sustentável com pública. ele e Generaré un contrato de compra daquele sostenible contrato con eu él já y a faço partir de este abatimentos na contrato, fonte entonces daquele hago financiamento que descuentos eu dei. en Então, la veja fuente que de la pode ser financiación uma que le he sugestão a dado. ser investigada, Esta es una um ganha-ganha, sugerencia, porque o governo podemos pode ter uma investigar mejor que inadimplência es mais un baixa, gana-gana, ¿no? Y porque entonces así el o gobierno recorte é tiene logo na menos fonte, né, do inadimplência, no pagamento, pago, porque el financiamento, descuento e a se hace empresa ela pode directamente se desde sentir la fuente estimulada porque y la ela tem empresa, todo por um otro lado, se benefício, puede tanto animar de apoio de porque hay todo un capacitação, do beneficio apoio de de apoyo a financiamento e da capacitación y possibilidade de venda financiación y también para la o novo player, posibilidad que é o de governo. venta a un Então, nuevo é uma player, a un nuevo proposta actor, que es de el gobierno. caminho de incentivo Así que esta financeiro es una que propuesta, pode que es ser un camino estudada, que financiero que talvez se impacte puede menos do que estudiar o y que a lo próprio mejor impacte, tenga un menor arcabouço impacto tributário. Felipe. también É, considerando dois toda la carga comentários, um sobre tributaria o en do Tiago Brasil. e outro sobre a Sí, me resposta gustaría dessa, hacer desse dos mecanismo de comentarios, ¿no? Sobre Tiago y pagamento sobre también de la receita. Eu fui respuesta proposta sobre pelo Mauro pagos, ontem también sobre e ingresos, ¿no?
Y esta propuesta, ahora se me olvidó el nombre del autor, pero es una posibilidad que abordamos, ¿no? Y Mauro Oro es uno de los grandes investigadores de las pymes. Sí, sí, hay esa ley, Tiago, no lo recordamos porque estamos enfocados en ecosistemas de innovación, específicamente para la certificación que entendemos. Pero si quieres expresar más en ese sentido, lo agradezco para aclarar ese tema. Si no hay más palabras, también podemos avanzar con las preguntas. ¿Quieres añadir algo, Tiago? Ele está liberado para fala? Pronto. ¿Ya puede hablar? Sí, claro que sí, adelante. Bueno, de hecho, esa ley es un tema de relación directa, pero cuando hablamos de innovación, es una innovación que incluso pudiera ser una innovación ambiental, desde luego, puede ser comprobada vía una certificación. Y yo diría que es algo complementario. Y de cierta forma, es una ley que apoyaría y estimularía esa búsqueda de la certificación y el ecoetiquetado, en el sentido de que se tiene una manera de comprobar un mejor desempeño y que la ley lo reconoce. Va a aparecer allí esos temas de pagos y cumplimiento tributario, pero no es un tema tan obvio, claro. Gracias, Tiago. Muy bien, avanzamos ahora al cierre de nuestro webinar. Quisiera agradecerles a todas y todos nuevamente. La participación ha sido bastante activa. Gracias por sus comentarios y aportes. Quisiera agradecerle a Melk y a Felipe, a todo el equipo de Impacta por el material sumamente valioso que nos presentaron y contribuyeron a la implementación del proyecto. Nuevamente, muchas gracias a nuestros colegas de IKI que apoyaron a esta consultoría, recordándoles a todos los inscritos que participaron que vamos a compartir esta presentación próximamente y también los materiales que nuestros colegas de Impacta presentaron para poder divulgar y difundir todo este material y herramientas que presentaron y, por supuesto, tomar en cuenta sus recomendaciones y puntos importantes de investigación a futuro. Así que ha quedado clara la necesidad de continuar buscando mecanismos y herramientas para promover el acceso de pequeñas y medianas empresas al ecoetiquetado, a la certificación, entendiendo que hay medios para perfeccionar sus procesos para prácticas más sostenibles. Con esto terminamos. No sé si Felipe, Melqui Álvaro quisieran añadir algo. Si no, concluimos aquí. Quisiera felicitar al equipo por el trabajo. De hecho, fue un material muy rico, es un material que tenemos en manos y sin duda tenemos mucho trabajo por delante. Gracias. Muchas gracias. En realidad, todo esto es en alianza con ustedes. Sin duda es positivo trabajar un asunto tan clave, es estratégico para facilitar el acceso al financiamiento y fortalecernos en este momento, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es un trabajo fantástico de Impacta y los felicito. Lamento que no haya tenido la cantidad de público, muchos hubieran podido aprovechar esta sesión, pero creo que podemos buscar la manera de divulgar y difundir este webinar y ver la forma en que pueda aprovecharse mejor de las partes interesadas. Así que excelente trabajo, los felicito. Gracias, Tiago, por tus planteamientos. Un abrazo a todos. Saludos.
Abraço, até mais. Gracias, Meus, só abrazos. agradecer e dizer que é Y también de nuestra parte quisiera muito bom trabalhar com uma equipe agradecerles tão competente y fue muy e não se positivo fazer um trabajar trabalho con un sozinho. equipo Então, a tan gente só chegou até competente y aqui com no as hacer orientações un e trabajo de manera diretrizes aislada. da Llegamos GIZ, aquí que sempre con está las apresentando um orientaciones y trabalho de alto directrices de la impacto, e é um GIZ, prazer siempre fazer presentando un trabalhos trabajo de alto com a impacto. GIZ Es un por esse gusto sentido. A trabajar Gisiane e en todos os ese envolvidos, sentido, todos os Gisiani y envolvidos, todos los para a gente involucrados, conseguir todas las extrair o involucradas máximo, para entregar o lograr máximo do que o extraer sistema lo realmente precisa. mejor y lo Obrigado. máximo y entregar lo máximo necesario. Obrigado, Gracias. pessoal. Tchau, tchau. Boa Muchas tarde a gracias a todos e todas. todos. Adiós y buenas tardes.